Hola, ¿cómo están? La gerencia es el arte de manejar recursos y orientarlos al logro de objetivos. Es el balance entre el método y el resultado, entre el esfuerzo y el logro, entre la eficiencia y la eficacia. Hoy vamos a hablar de la gerencia del cambio. Es una técnica que sirve para manejar la transición entre una situación presente y una situación futura en la cual existe una promesa de mejorar. Es holística, debe integrar la tecnología, los procesos, la gente y su cultura. Hay que estar claro que cuando la gerencia del cambio comienza a trabajar, el cambio ya empezó a producirse. Y debe tomarse una fotografía en el momento que arranca el proyecto de gerencia del cambio y el momento en que termina el proyecto de gerencia del cambio, porque el cambio va a seguir, el cambio es una constante, el cambio es algo continuo en las organizaciones. Cuando este cambio es de gran escala, es donde conviene separarlo en un proyecto, discretizar esa situación continua para poder manejar los elementos críticos principalmente relacionados con la gente. Es importante que quede claro que el proyecto no es utópico, que es alcanzable y la gente debe comprar esa idea. La fuerza de la visión de la empresa es importante para que se logren los objetivos. El secreto de la gerencia del cambio es trabajar con el compromiso de la gente siguiendo un liderazgo sólido y consistente. Uno puede pensar que hay dos etapas importantes en los proyectos de gerencia del cambio. Uno, la etapa en la cual se promueve la idea y se busca la retroalimentación. Y el segundo, en el cual hay que mostrar resultados. Esa primera etapa de retroalimentación incluye una primera parte de contacto inicial con la gente que va a ser impactada por este proyecto de cambio. Ese contacto inicial tiene que ver con comunicaciones. La siguiente, que la gente tome conciencia del impacto que tiene ese cambio. Y la tercera, que comprenda. Es el típico caso de cómo quedo yo ahí. Cada persona va a pensar en sí misma, cada persona va a pensar cómo va a impactarla a ella, después va a pensar cómo impacta su trabajo y después va a pensar en cómo impacta la organización. Esta primera fase de retroalimentación termina con el feedback de la gente. Si ese feedback es positivo, el proyecto sigue adelante y termina exitosamente. Si ese feedback es negativo, la recomendación de muchos años de experiencia es que hay que revisar el proyecto. Claro, bajo una gerencia autoritaria, uno podría tener la tentación de continuar con el proyecto e imponerlo, pero ese es un camino que va a tender a aumentar la resistencia y las probabilidades de conflicto y de fracaso son muy altas. La gente, los roles de la gente. Es muy importante identificar quién es el promotor del proyecto, quién es el que va a llevar el liderazgo, aquel que es capaz de legitimar el proceso de cambio con su autoridad, con su prestigio, con su capacidad de transmitir. Van a estar los sujetos del cambio, que son aquellos que van a ser impactados por ese cambio, aquellos que tienen que dar la retroalimentación que mencionábamos antes. Luego están los animadores, que son aquellas personas que tienen un poder importante pero no legitiman el cambio. Tiene que ver mucho con la estructura organizacional. Y están los agentes del cambio, que son aquellos consultores internos y consultores externos capaces de desarrollar todas las estrategias y llevar a cabo el proyecto. Un proyecto de gerencia del cambio gerenciado por los agentes del cambio consta de 4 fases. La primera fase es la de clarificación.
situación actual, dónde estoy, de dónde viene el cambio, es la fotografía inicial que les mencionaba. La siguiente etapa es la etapa del planteamiento de estrategias. A partir de una determinada situación actual y con un objetivo claro de cambio, se trazan las estrategias que tienen que ver normalmente con entrenamiento, con comunicación, con formación. Impacta sobre las habilidades, impacta sobre aquello que debe cambiar para lograr el objetivo. La tercera etapa de un proyecto de gerencia del cambio es la de la implementación de las estrategias. Luego se hace seguimiento y finalmente se vuelve a la fase 1 de clarificación luego de haber pasado por un ciclo. En esa medición o nueva fotografía se decide si se continúan con las estrategias planteadas o se reformulan nuevas estrategias. Manejo del dolor, manejo del compromiso, manejo de la sinergia organizacional. Los objetivos de los proyectos de gerencia del cambio tienen que ver con suavizar proyectos y procesos dolorosos para la gente que está incluida en las organizaciones. Es importante que se considere como un proyecto formal. La experiencia muestra que si bien las técnicas están a disposición de la gerencia, es un componente blando de un proceso o de cambio de organización o de lanzamiento de nuevo producto o de reestructuración o de incorporación de nueva tecnología. Y es posible que se tienda a pensar que esos son los elementos fuertes, los elementos sólidos del cambio. Pero no olviden que la gente es la que produce los cambios. Un gerente debe ir un paso adelante de su organización y para lograrlo debe estar bien informado. Los invito a que sigamos hablando de gerencia.